presentación, un marco para pensar conjuntamente. Ojalá que sirva para eso, ¿no? Y para nosotros es una excelente ocasión para encontrarnos, para acercarnos a las raíces de nuestra vocación y valorarla como lo que realmente es, un precioso don del Espíritu Santo. El tema que me han propuesto es este de enviados y tienen el esquema en el cuadernito, ¿eh? De todas maneras, esto insiste en reiniciarse, vamos a decirle que no. Para nosotros, como decía, es una ocasión para acercarnos a nuestra hermosa vocación, un precioso don del Espíritu Santo. Y a menudo, por las mil urgencias de cada día, pues nos acostumbramos al tesoro que llevamos entre manos, ya casi ni lo valoramos. Esto ocurre a menudo en Roma. La gente está tan rodeada de maravillas arquitectónicas y artísticas que al final ya casi ni se valora. Un buen ejemplo sería este puente que tenemos aquí proyectado y que solo los pocos privilegiados que vamos en bicicleta por Roma podemos contemplar. La pista ciclabile, ¿cómo se llama? El carril bici, que va hacia fuera de Roma, pues hay un momento que pasa por debajo de la vía Ostiense y el puente, si se ve la parte superior, no se ve mucho, pero está debajo de otro puente moderno. En lugar de destruirlo, ¿no saben? Bueno, es un puente de 3 arcos, aquí solo se ve el del centro, del siglo III-II a.C. Ahí está, debajo de un puente moderno. Yo siempre pienso, si esto estuviera en Estados Unidos o en Australia, lo habrían desmontado pieza a pieza y estaría en el centro de la ciudad, protegido con cristales, ¿no? Allí es solo un puente más del siglo III a.C., ¿no? No es esto lo que queremos que nos ocurra a nosotros, acabarnos acostumbrando a lo más bello y sublime, perdiendo nuestra capacidad de asombro. Por eso estamos aquí. Nosotros somos portadores de un tesoro en vasos de arcilla. Un tesoro. Y estamos felices de ello. Por el valor del contenido, también por la fragilidad del vaso. A veces, quizás contribuyen a que tengamos una baja estima, pues que no siempre se nos valora adecuadamente. Acaba de hablarse aquí, pues, de clericalismo. Creo que es un fenómeno presente en la Iglesia y, pues, eso tiene como consecuencia, me parece a mí, una baja estima de la vocación de hermano. Ayer la secretaria de la Confer, que estaba a mi lado, me decía que había escuchado más de una vez en América Latina, pues que cuando se presentaba un hermano, la gente le decía: ah, es un hermanito no más, no más. O sea, como diciendo, se quedó a mitad camino, pobrecito, ¿eh? Bueno, sobre esto no abundo porque ayer se habló bastante y lo que nos interesa hoy es hablar sobre nosotros mismos, sobre nuestra vocación y me parece que es sobre todo un reto para nosotros mismos, ¿eh? Digamos, el problema de fondo yo creo que no es clérigos y religiosos y laicos en las congregaciones, todas esas tensiones. Me parece que a mí que el tema de fondo es: ¿estamos dispuestos nosotros mismos a asumir con todas las consecuencias nuestra propia vocación, lo que estamos llamados a ser en el seno de la Iglesia y de la sociedad? Por tanto, un reto hacia nosotros mismos. Entonces, de este esquema partimos del primero, ¿no? Ante la borrachera de la acción, la llamada es a ser hermanos. De todos es bien conocida Sor Emmanuel, la que llamaban la petite sœur de chiffonnier. En francés suena mejor que en español. En español, trapera, no sé cómo sonaría, ¿no? Trapera entre los traperos, diríamos, ¿eh? Ella escribió: los años en los barrios de Chabonas fueron excepcionales. Pude salvar a niños de la muerte.
fue extraordinario. Con todo, lo que hago hoy en el silencio y en el ocultamiento, estaba ya enferma y retirada, no es menos apasionante. Vivo en mi cuerpo el sufrimiento de la pobreza, no la pobreza material. Hoy mi pobreza es la inacción. La acción me daba la sensación de existir. Cuanta más acción, más viva me sentía. Y ha sido embriagante. Era solo un espejismo, pero no me he dado cuenta mientras estaba activa. He tenido que sufrir la prueba de la incapacidad, ligada al hecho de que soy una anciana, para descubrir esta verdad esencial. Y quizás se trate de una de las gracias más grandes de mi vida, porque ahora estoy en la verdad pura. No puedo esconderme ya más tras Sor Emmanuel, activa en todos los frentes. Parece que este testimonio nos ayuda a centrarnos en lo que es el corazón de la misión. ¿Enviados a qué y para qué? Y su experiencia ha sido seguramente la de muchos de nosotros. ¿Quién no se ha sentido embriagado por la acción? ¿Quién no ha necesitado medios para superar la adicción a un activismo desbordante? No puedo esconderme ya más, decía Sor Emmanuel. Descubrió una verdad que califica de esencial y pura. ¿Cuál es, pues, esta verdad esencial pura? Parece que es sobre todo esta llamada a que somos enviados a ser, con mayúsculas, hermanos. En otras palabras, la calidad de nuestra vida se mide más por lo que somos y no tanto por lo que hacemos. Simplemente para recordar al inicio lo que significaría ser hermano en el seno de la Iglesia. Una forma de vida místico-profética. La vida religiosa ha sido calificada de profética desde los orígenes en documentos oficiales, escritos espirituales, y se califica la forma de vida como profética. Por tanto, no estamos hablando de cada una de las personas que ingresan en la vida religiosa. No decimos que todos los religiosos son profetas o que la vida religiosa tenga el monopolio de la profecía en la Iglesia. Tanto no es aquello de presentarse como los profetas en la Iglesia, ¿no? Cuando miramos los orígenes de nuestros institutos religiosos, nos damos cuenta de que nacieron sobre todo en la experiencia de nuestros fundadores, una experiencia fuerte de Dios, y que se sintieron llamados a entregarse a Él y a llevar a cabo un servicio en respuesta a urgentes necesidades del momento. Por tanto, no fuimos creados por la institución eclesiástica, sino que como forma de vida carismática, nacimos como don del Espíritu Santo para vivir de manera colectiva el carisma profético en la Iglesia. Lo que distinguiría esta vocación profética de otras en la Iglesia es que focaliza la proclamación, el anuncio del reino de Dios en una situación particular. Hablamos de ministerios particulares en nuestros institutos, la educación, la hospitalidad, la educación de los pobres, el servicio a los pobres, no una tarea concreta. No fuimos creados para ser directores de escuela toda nuestra vida. A lo mejor para servir a los pobres, para educar, no para una tarea, pero sí para una misión. Como nos recuerda Sandra Schneiders, la acción profética es el rostro público de la mística. Y esto me parece que es importantísimo recordarlo en esta llamada a ser. ¿A ser qué? Situarnos en una tradición que es mística y profética. Y eso evidentemente supera ese creados para desarrollar simplemente una acción. Hoy se habla de la tradición místico-profética, ¿no? Albert Nolan, que he visto que han invitado para
felicidades para la Semana de Vida Religiosa, pues habla de esa tradición místico-profética y cómo es inseparable en la Sagrada Escritura, ¿no? Él mismo dice, los místicos como los profetas no son nombrados por ninguna autoridad religiosa para cumplir su papel. Su autoridad viene de su santidad, de su cercanía a Dios. Y de hecho a la autoridad institucional le ha resultado siempre difícil tratar con esa libertad de espíritu. La historia de nuestras congregaciones está llena de estas tensiones, ¿no? Y dice literalmente, lo que necesitamos observar sobre Jesús es que en el conflicto entre la tradición místico-profética y la autoridad institucional dentro del judaísmo de su tiempo, él, Jesús, fue un representante por excelencia de la tradición místico-profética. Jesús no fue un sacerdote o un escriba, fue un laico y para colmo campesino. La autoridad institucional estaba representada por los escribas y los fariseos, sumos sacerdotes, ancianos, saduceos, sanedrín, etc. Seguidores pues de Jesús, los religiosos hermanos, como tales, no formamos parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, lo cual tiene importantes consecuencias para nuestro ministerio, como veremos más adelante. A diferencia de los clérigos, que prometen obediencia a su superior, al obispo y a sus sucesores, los religiosos hermanos, o los religiosos, hacemos los votos a Dios, según las constituciones, en presencia de los superiores, pero a Dios. Al no ser miembros de la jerarquía, no estamos llamados a actuar como agentes de la institución, sino como profetas en medio del pueblo de Dios. Cuando se dan conflictos con nuestras instituciones, nuestros colegios, nuestras editoriales, etc., convendría repasar estos principios. Tengo un texto aquí que tampoco voy a leer porque es que esto se alargaría, pero en una reunión de superiores y superiores mayores de los Estados Unidos en el año 89 dibujaron elementos transformadores de la vida religiosa del futuro y decían la vida religiosa en el año 2010 y describían, me llamó la atención que justamente hablaban de la vida religiosa del año 2010 y la describían en un horizonte, vamos, una maravilla, mística y profética, con todos los rasgos. Me parece que hoy nos costaría reconocernos en esta descripción religiosos del año 2010. El sueño del año 89 queda todavía un poquito lejos. Michael Crosby, que participó en esa reunión, tiene su opinión al respecto, ¿no? Dice él mismo, demasiado a menudo la visión de la vida religiosa como profética se queda solo en eso. Una visión, un ideal, palabras escritas más que un testimonio público. Es interesante, mi propia congregación, como preparación al capítulo general, se hizo una consulta amplia y nos sorprendió a todos la relevancia que tuvo el tema de la identidad del hermano marista hoy en todas y en cada una de las regiones del instituto, con matices distintos. En el fondo, el tema de la identidad me parece que no era una llamada a que tuviéramos que definir en papeles más claramente esa identidad, sino a que se sentía una llamada como a reencantarse con la propia vocación. O quizás, lo que sea lo mismo, los últimos serán los primeros. Hermano, aquí hay un sitio, parece, ¿eh? Bienvenido. O quizás lo que sea mismo, a ser coherentes con lo que afirmamos ser en nuestros hermosísimos documentos. En una de nuestras regiones de América, Cono Sur, lo expresó maravillosamente. Aquí hay un hermano que estuvo ahí y justamente a él le pregunté en el capítulo general cómo había surgido esta llamada. Me dijo, son sobre todo los laicos que nos han querido así, místicos y profetas. Y fíjense lo que describían. Identidad del hermano.
generar un nuevo modo de ser hermano con fuerte experiencia de Dios, vida sencilla y pobre, con significativa vida comunitaria abierta a los laicos, cercanía a los niños y a los jóvenes, compromiso con la evangelización y disponibilidad radical y misionera para desplazamientos más audaces. ¡Wow! Sobre todo las personas laicas que nos querían así, místicos y profetas. Para ser uno más de nosotros, nos dicen, pues ya tenemos bastantes. Sean lo que están llamados a ser en medio de nosotros. Me parece pues que esta es la primera llamada y el núcleo de nuestra vida, por tanto, donde nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro. Ser lo que estamos llamados a ser. Ser nosotros mismos. Se trata del enorme desafío de la coherencia. Simón Pedro Arnold alertaba ya hace bastantes años que bajo el discurso del profetismo en la vida religiosa se escondía, de hecho, una profunda crisis de coherencia. Creo que tenía razón. Y aquí pues nuestro primer envío, a ser hermanos. Nuestra existencia en la Iglesia y en la sociedad tiene sentido en sí misma, sin necesidad de recurrir a nuestra función específica. Para completar la reflexión, yendo más al detalle de lo que significa la misión, pues me voy a servir de imágenes que usó Michael Amalados para hablar de la misión de los religiosos en el hermoso Congreso Internacional sobre la Vida Consagrada del año 93. Imágenes que encontré muy inspiradoras. Habló de la misión como peregrinación, como profecía y como pueblos en movimiento. Estos son los tres apartados que figuran ahí. Dice, parte de una visión integral de la misión que ha ido emergiendo después del Concilio Vaticano II. Entonces, nos quedamos aquí en este segundo, forzar la aurora a nacer, enviados como peregrinos. Esta expresión tan hermosa, forzar la aurora a nacer, la primera vez que la escuché fue a nuestro antiguo superior general, Mano Basilio Rueda. Creo que es bien conocido de todo el mundo. Veo muchos cabellos blancos por aquí, o ausencia de cabellos, por tanto, probablemente mucha gente oyó hablar de él. Fue largo tiempo superior general nuestro. Palabras que probablemente podrían condensar muy bien sus 18 años de liderazgo en el instituto. Pero realmente quien más la usó fue Giorgio Lapira, el síndaco santo, el alcalde santo de Firenze, que citaba a menudo al poeta francés Rostand. Es en la noche que es hermoso creer en la luz. Hay que forzar a la aurora a nacer creyendo en ella. Y si nosotros creemos en la potencia de la nueva aurora, a pesar de que estamos y nos sentimos en medio de la noche, es porque la misión que se nos ha encomendado tiene su origen en la misión de Dios. En Agentes, Vaticano II, dice: la Iglesia peregrinante es por su naturaleza misionera, puesto que toma su origen de la misión del Hijo, de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre. Esto nos llena de esperanza, porque es la misión de Dios, no es la nuestra. Por tanto, reconocemos una misteriosa presencia de Dios ya en el mundo, activo en la historia, en la sociedad. Cuando pensábamos que estábamos llevando a Dios al mundo, vamos allá y nos encontramos que ya estaba. Cuando vamos a llevar a Dios a otras religiones, nos encontramos que allí estaba. Yo también tomé el texto que citó ayer el hermano de las pesadillas, cuando dice que, parece que fue el que usó el sueño de Jacob, ¿no? Sí. Bueno, quien fuera, dice: despertamos de nuestro sueño como Jacob y reconocemos, el Señor está aquí, yo no lo sabía. No, fue el Menesiano, sí. No somos, pues, los grandes actores de la misión, sino peregrinos con Dios
peregrinos con Dios y con los demás, hasta que Él sea todo en todos. Las entrañas de la noche encierran todo el potencial de una hermosísima aurora. Decía más arriba ya, antes, que al no ser miembros de la jerarquía, no estamos llamados a actuar como agentes de la institución, sino como profetas en medio del pueblo de Dios y en la sociedad. Así pues, nuestras instituciones, aunque casi siempre se identifican como católicas, no se limitan a quienes se identifican como bautizados. Esto es una llamada permanente, hermano, a la vigilia, ¿eh? No se limitan a quienes se identifican como bautizados ni buscan necesariamente la incorporación sacramental a la Iglesia Católica. Yo recuerdo el impacto que me produjo la primera vez que estuve en Sri Lanka cuando leí el Mission Statement de nuestras escuelas en aquel país. Algo muy parecido que encontré en una reciente publicación de los hermanos de las escuelas cristianas. Dice, literalmente, en aquellos lugares donde la misión lasaliana se realiza en un contexto multirreligioso, el objetivo debe ser la profundización de la fe de cada alumno. Nuestra misión no es ir con agua bautizando a todo el mundo, por lo tanto. Confiamos en que los alumnos de todas las religiones que se gradúen en nuestras instituciones profesen sus creencias de manera más fiel y se comprometan en la construcción de un mundo mejor. Y añaden, quede bien claro y sin ambigüedades que el llamarse a sí mismo lasaliano no es algo exclusivo de los que profesan la fe cristiana. Muchas personas de fe profunda, que profesan otros credos, participan a diario en la misión educativa lasaliana. Son una parte valiosa de esta comunidad. Creo que todas nuestras congregaciones firmarían esto, y seguro que lo han expresado de una u otra manera. Qué hermoso entonces sentirse enviados como peregrinos en camino con hermanos y hermanas de otras religiones. Nuestra vocación, me parece, nos da una gran libertad para hacernos peregrinos con todas las personas que buscan a Dios y para establecer un diálogo interreligioso desde la vida. E incluso para establecerse en ese espacio liminar que Amalados califica como doble pertenencia o que otras personas llaman bilingüismo religioso, que evidentemente no es algo probablemente más que para personas muy escogidas, cada una de nuestras congregaciones, pero posible. Posible. Otro segundo aspecto es el de itinerantes. Ser peregrinos remite a esa idea de ser personas sin demora fija, itinerantes. Una cualidad como parte de nuestra vocación. Así atestiguan la historia de nuestras vocaciones, de nuestros institutos. Gracias a esto estamos hoy en los 5 continentes, a veces porque fue una opción, a veces forzados por las circunstancias, la laicización, etcétera, en Francia, las leyes seculares en Francia fueron un don para todo el mundo. Nos echaron de Francia, lo cual significa que nos expandimos. Con todo, ser itinerantes exige una gran flexibilidad personal e institucional que no siempre somos capaces de activar. Yo cuando leo los boletines de nuestras congregaciones, no solo los de la mía, sino allí me llegan los boletines de la Salle, Menesianos, Hermana de San Gabriel, etc. Veo que los superiores generales vamos de una parte del mundo a otra celebrando centenarios. No sé si esto estaría muy en consonancia con esta agilidad y esa capacidad de discernimiento que debiera caracterizarnos, ¿no? Como recordaba el beato cardenal Newman, vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado a menudo. Y un tercer aspecto de esta línea de ser enviados como peregrinos es este que califico como de que otra iglesia es posible. Cuando escribí esto no había visto todavía los resultados del estudio de la Fundación Santa María sobre los jóvenes, que supongo muchos han tenido acceso
a los principales resultados, ¿no? Está claro, la imagen que les llega a los jóvenes de la Iglesia es poco atractiva, probablemente distorsionada por medios de comunicación social o por lo que sea, pero también por maneras de ser y de hacer en el seno de la comunidad eclesial que no parecen muy de acuerdo con los valores evangélicos. A menudo los jóvenes perciben a la Iglesia como prepotente, desfasada, autoritaria, machista, y esto no facilita para nada su incorporación a la Iglesia. Frente a tantas personas alejadas de la fe y de la Iglesia, los religiosos hermanos, al no ser miembros de la jerarquía, estamos en condiciones de ofrecer con libertad un rostro de Iglesia cercano y fraternal. Nuestras instituciones o nuestras presencias van a ser, para muchísimas personas, el único punto de contacto con la Iglesia católica. Hoy en día, ¿cuántos miles de jóvenes, su único punto de contacto es una escuela o un hospital católico, ¿no? Jamás se van a acercar a una parroquia o a un centro de culto, ¿eh? En cambio, se acercan a nosotros seguramente por los servicios que les ofrecemos, ¿eh? Por tanto, hay una oportunidad formidable para peregrinar con todas esas personas con quienes nos encontramos en el atrio de los gentiles. Esa bella expresión del Papa, el actual Papa, el título lo discutiría un poco, eso de atrio de los gentiles, calificar de gentiles, en fin, no sé. Pero bueno, la idea es bonita, ¿no? Por otra parte, nuestro ser religiosos hermanos facilita, de hecho, una cercanía especial a los laicos y laicas. Somos laicales, etimológicamente, alguien del pueblo. La palabra griega, ¿no? Laikos. Por lo que conozco, creo que es una constante de nuestras familias religiosas la creciente promoción del protagonismo laical en la Iglesia, de una manera diferenciada. Puede ser desde participar en el apostolado, a un compromiso formal con el carisma de espiritualidad, o incluso una inserción peculiar en las estructuras de la familia religiosa. Por todas partes, en nuestros institutos, florecen pequeñas comunidades de personas laicas vinculadas a cada espiritualidad, lo cual aporta una nueva vitalidad a la vida de la Iglesia. Y también está desarrollándose, bajo distintas formas, un nuevo tipo de relación laicos-religiosos. Es un camino iniciado en el que estamos todos aprendiendo y que no sabemos muy bien dónde nos va a llevar. Voy a citar una vez más a nuestros hermanos mayores de las escuelas cristianas. Decía en ese documento: esto significa vivir un proceso dinámico que nos reúne a todos en un viaje a lo desconocido. Es una aventura muy parecida a la que inspiró San Juan Bautista de la Salle hace más de 325 años. Lo califican de un viaje a lo desconocido. En cualquier caso, es fácil constatar que en el entorno de nuestras familias religiosas, y esto es más que evidente, muchas personas laicas, diría particularmente muchas mujeres, han encontrado su lugar, desde el cual construir iglesia y comprometerse con su misión. Pueden asumir un protagonismo que les corresponde en razón de su bautismo, no porque se lo dé nadie, con su identidad propia y con una autoridad que frecuentemente no encuentran en las estructuras eclesiales más clásicas. No estamos construyendo una iglesia paralela, sino que muy de acuerdo con nuestro ser de religiosos hermanos, tratamos de fomentar la dimensión mariana de la Iglesia, complementaria de la dimensión petrina, como han subrayado tanto Juan Pablo II como el Papa actual. Fíjense que incluso el Catecismo de la Iglesia Católica, no sospechoso de ser de teología de izquierdas, dice: la dimensión mariana de la Iglesia precede su dimensión petrina. 3. La iglesia del delantal.
enviados como profetas. Monseñor Tonino Bello, poeta, obispo y profeta, tres cualidades que no siempre se encuentran juntas con salvando las ideas. Usó, verdaderamente, si podéis leer cosas de Tonino Bello, es una gozada, Digamos, no es que escribiera mucho, pero escribía homilías o textos cortos, a veces espontáneamente, una maravilla. Él usó esta imagen de la chiesa del grembiule, la iglesia del delantal, porque decía, de hecho es el único ornamento litúrgico que encontramos en los evangelios usado por el Señor. Afirmaba, decía él mismo, dice, estoy implorando al Señor que haga callar durante algunos años a todos los teólogos, a todos los que hablan en los mítines, a todos aquellos a quienes gusta hablar con su bla, bla, bla. Y le pido también que deje brotar, fíjense, desde los subsuelos de la tierra una ebullición de praxis, que haga creíble el nombre del Señor en todo el mundo. El Señor se levantó de la mesa, se quitó su manto, etc. Bueno, un texto bonito que encontraréis ahí. Y dice, se puso a lavar los pies a la gente, al mundo. Esto es la iglesia. ¿Y nosotros? ¿A quién lavamos los pies? La misión de Jesús se caracterizó tanto por hechos como por palabras, que mutuamente se explican. Si ser religiosos es ser discípulos de Cristo, entonces significa estar como Cristo en misión en el mundo. Y dentro de la Iglesia, los religiosos son la radicalización de la Iglesia como misión o movimiento hacia el reino de Dios. Un texto del Congreso de Vida Religiosa. En una Iglesia que se convirtió en institución de masas, los religiosos estaban entre los que se comprometían a encarnar los valores del Evangelio y a construir comunidades como símbolos y comienzos del reino. En la Iglesia son un polo profético, no solamente contracultural, sino también de perspectiva creadora. Su profecía va dirigida no solamente al mundo, sino también a la comunidad eclesial. Esta introducción quisiera terminarla con una cita, porque me parece muy buena, de la hermana Chittister, cuando se dirigió a la Unión de Superiores Generales, el año, ¿qué año fue esto? El año 93, y decía así: no es la pérdida de instituciones lo que los religiosos deben temer, es la pérdida del fuego del carisma mismo, es la pérdida potencial de la presencia profética que golpea hoy a la raíz de la vida religiosa. La vida religiosa debe recordar al mundo lo que puede ser, lo que debe ser, lo que mayormente quiere ser, en lo más profundo, en lo mejor de él mismo, en lo más humano. La vida religiosa vive en la frontera de la sociedad para criticarla, en lo más profundo para confortarla, en el epicentro de la sociedad para interpelarla. La vida religiosa debe recordar al mundo la voluntad de Dios. El carisma es el fuego en el ojo de Dios que se fija en el nuestro. ¿Quién va a preguntar los porqués de la vida en cada tiempo si no son los religiosos en la Iglesia? ¿Quiénes pueden ser llamados religiosos si no lo hacen? Enviados como profetas, inculturación profética. Ayer el hermano franciscano, cuando Julio, ¿no? Cuando nos... ¿Estás por aquí todavía, no? Bueno, es igual, cuando nos hablaba, ¿no? Incluso donde trabajaba, yo decía, es que incluso visualmente es la imagen de la frontera, ¿no? La imagen de la frontera. Ahí donde está la prostitución, donde están los barrios ricos, donde trabajan unos... ahí estaba él, en una presencia profética. Bueno, inculturación profética. Como religiosos hermanos, tenemos desde nuestra fundación una estrecha vinculación con el mundo de la cultura, aún desde campos muy diversos. Siempre ha habido un hermano justiniano de turno que ha enseñado a leer a un potencial premio Nobel de literatura.
Qué hermoso que el último premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, empezara el discurso como premio Nobel, empezara diciendo: el hermano Justiniano me enseñó a leer a los 5 años en Cochabamba. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Un hermano de La Salle. De hecho, somos probablemente más conocidos y reconocidos por esa presencia y acción que por nuestro ser religioso. A pesar de nuestros errores y antitestimonios, que los ha habido, hemos tenido y tenemos una importante contribución en la promoción cultural y en el diálogo fe-cultura. Como personas que ejercemos a menudo una profesión secular, hemos sentido la urgencia de inculturar la proclamación del Evangelio, lo cual conlleva un diálogo profético. Un autor que cito aquí ha descrito la dinámica como la actitud de entrar en el jardín del otro. De una parte, la persona de fe necesita poseer un saludable respeto por la cultura en cuanto contiene las semillas del verbo y está cargada de trascendencia inmanente. Por otro lado, los cristianos necesitan ser conscientes de que es inherente al Evangelio mantener siempre cierto tono crítico contracultural. Y aquí hago referencia a la impresión profunda que me causó a mí Judith King. Judith King es una laica que habló en la penúltima asamblea de la Unión de Superiores Generales y cuyo testimonio ha sido publicado en un librito, ¿no? Para mí fue como una ventana de aire fresco que se abría en esa sala, ¿no? Una laica irlandesa que justo recién publicado los informes Ryan y Murphy, sobre todo el tema de abusos sexuales, pues venía a hablarnos de esperanza y con sinceridad, con un corazón muy transparente, ¿no? Y hablaba justamente del potencial contracultural de nuestra vida. Literalmente decía: el reconocimiento de lo sumamente contracultural que es la opción de vivir en comunidad y la fuerza que tiene, así como nuestros compromisos con los modos no patriarcales, no autoritarios y no racistas de organizar a gente y actividades. Una lectura desde fuera muy interesante que nos habla de las enormes posibilidades que tenemos frente a la sociedad actual y me parece que nos desafiaba a una inculturación crítica. Y aquí he puesto también un texto que me pareció muy hermoso de Amin Malouf. Saben que fue príncipe de Asturias. Tuvo un texto hermosísimo sobre la cultura, ¿no? Lo que significa, quiénes somos, dónde vamos, etc. y lo que podemos aportar ahí. El tiempo se va, así que... Bueno, se me pasó ese texto. Bien, pasamos al otro, Hormigas y arañas, animadores de los pueblos en movimiento. Dice en Redemptoris Missio: la Iglesia no es fin para sí misma, ya que está ordenada al reino de Dios, del cual es germen, signo e instrumento. La Iglesia es para el mundo y está llamada a animar un movimiento de pueblos hacia la realización del reino de Dios, que es histórico y escatológico a la vez. En nuestra lectura de la historia del mundo de hoy, pues podemos adoptar una actitud pesimista y derrotista. Esto va hacia la destrucción total, pues porque hay signos que pudieran confirmarlo. Pero también podemos leerla como un movimiento de pueblos hacia la convergencia y hacia la unidad, hacia la fraternidad universal, hacia la realización del reino. ¿No sería, por ejemplo, la globalización o la mundialización una de las expresiones de los pueblos de la tierra en movimiento? Con lo de ambiguo que tiene, con todo lo que significa de caminar juntos y con lo que significa también de divisiones. Hoy, de hecho, se habla de esta globalización como una nueva etapa de la tierra y de la humanidad. Y
decía que estamos llamados a ser como comadrones de esta nueva época de la historia, ¿no? Necesitamos, decía, un proceso creativo en despliegue y soñadores, no expertos, que diseñen ese papel para nosotros. Y esa imagen de hormigas y arañas nos viene de Pablo Richard, que nos da la imagen. Dice, la estrategia de las hormigas y de las arañas. La fuerza de las hormigas está en su número y en su acción coordinada. Las arañas tejen redes. Hoy no se construyen grandes estructuras de poder vertical, sino redes donde todos quedan enredados, interconectados e interdependientes. Así me parece que estamos intentando trabajar en nuestros institutos, como hormigas y como arañas, procurando sacar el máximo partido posible al hecho de ser familias religiosas internacionales. Cuando leo los documentos de los capítulos generales, casi todos veo internacionalidad como línea de futuro, ¿no? Ya me parece que me enseñé con eso. Otra idea importante en este punto de hormigas y arañas, animadores de los pueblos en movimiento, haciendo camino con las gentes del Club de la Miseria. Estamos ya viviendo la segunda década de mundialización o de globalización, ¿no? Y es, como decía antes, un fenómeno ambivalente. El Papa, por ejemplo, decía en el discurso de inicio de año del año 2009, de un texto, ¿no? Dice, por sí sola la globalización es incapaz de construir la paz. Más aún, genera en muchos casos divisiones y conflictos. La globalización pone de manifiesto más bien una necesidad, la de estar orientada hacia un objetivo de profunda solidaridad que tienda al bien de todos y de cada uno. En este sentido, hay que verla como una ocasión propicia para realizar algo importante en la lucha contra la pobreza y poner a disposición de la justicia y la paz recursos hasta ahora impensables. La lógica que preside este sistema estructuralmente injusto, los más fuertes explotan a los más débiles, es el de la competición. Y entre las víctimas de esa lógica está casi la mitad de la humanidad, condenada a la exclusión, despiadada y desprovista de cualquier sostenibilidad. Un economista de Oxford, ahí encontraréis la cita, publicó un libro titulado The Bottom Billion. En español fue traducido como El Club de la Miseria, como ven, traducción literal, en el cual analiza por qué 1.000 millones de personas en el mundo permanecen como bloqueadas en una situación de pobreza estructural. Ante esta situación de injusticia estructural, nuestros institutos toman clara opción y se sitúan de parte de las víctimas del sistema. ¿Cómo podíamos hacer de otra manera? ¿No es esto lo que hicieron nuestros fundadores? Hemos de confesar que a veces nos hemos acomodado, hemos estado alejados de los problemas reales de buena parte de nuestras sociedades. Pero también es cierto que nuestros capítulos generales nos han invitado una y otra vez a hacer camino con todas esas gentes que forman parte del Club de la Miseria y que tenemos a buena parte también de nuestros hermanos compartiendo su camino. Hay un hermoso texto de Pablo VI que sin duda recordaréis, que dice en Evangelium Siane: gracias a su consagración religiosa, los religiosos son por excelencia voluntarios y libres para abandonar todo y lanzarse a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos son emprendedores. Su apostolado está frecuentemente marcado por una originalidad y una imaginación que suscitan admiración. Son generosos. Se les encuentra no raras veces en la vanguardia de la misión y afrontando los más grandes riesgos para su salud,
y su propia vida. Una descripción y un reto. Otro aspecto de este animadores de los pueblos en movimiento es esta acción de lobbying como parte de nuestra misión. Nuestros institutos han estado comprometidos en la defensa de los derechos humanos desde nuestros orígenes. De hecho, frecuentemente fuimos creados ante la ausencia o la violación de alguno de estos derechos. Por ejemplo, del derecho a la educación o del derecho a la salud. Nuestro compromiso con todo, a lo largo de la historia, la tendencia ha sido resolver los problemas originados, pero no siempre atacando las causas de estos problemas, ¿no? Es decir, si hay falta de educación, ¿cuál es la causa? Ataquemos la causa, ¿no? Hoy nos situamos con una visión más política, tratando no solo de actuar directamente con las personas afectadas, sino también tratando de influir tanto en los gobiernos donde se toman decisiones que puedan provocar cambios estructurales, como en la opinión pública. Por ello, participamos en foros donde eso puede ocurrir, plataformas ciudadanas, comisiones ante los gobiernos, ONGs acreditadas ante las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. En Roma, a través de organismos vinculados a las dos uniones de superiores generales, de hombres y de mujeres, colaboramos muchos institutos religiosos para hacer oír nuestra voz, y hay ONGs acreditadas incluso. Otros institutos hacemos esfuerzos por colaborar, algunos que tenemos finalidades similares, por ejemplo, la defensa de los derechos de los niños, el tráfico de mujeres, la salvaguardia de la creación, etc. Este, con todo, es un campo en el que podemos crecer mucho y donde las posibilidades de colaboración son enormes. Ojalá tengamos la audacia de dar pasos de manera coordinada y apoyándonos unos a otros. Creo que esta es una manera gráfica, evidente, de decir, señores, estamos construyendo una globalización alternativa y que es posible. Y un último aspecto que me parece realmente muy significativo es este de que la reconciliación es el nuevo paradigma de la misión. Porque si es así, hay que tomárselo en serio. Estamos hablando de un nuevo paradigma de la misión. El año 2005 tuvo lugar en Atenas la conferencia sobre Misión Mundial de Evangelización, organizada por el Consejo Mundial de las Iglesias. Fue la primera vez que se celebraba en un contexto de mayoría ortodoxa, y también la primera vez en que representantes de la Iglesia Católica Romana y de iglesias evangélicas y pentecostales participaron como delegados con derecho propio. Por tanto, los textos de allí fueron firmados también por la Iglesia Católica. En su comunicación final dijeron cosas como estas. En Atenas hemos sido muy conscientes de los nuevos desafíos planteados por la necesidad de reconciliación entre Oriente y Occidente, Norte y Sur, entre cristianos y pueblos de otras religiones. Nos hemos dado cuenta con pesar de los errores del pasado y oramos para que podamos aprender de ellos. Hemos adquirido conciencia de nuestra tendencia, conciencia de nuestra tendencia a reforzar barreras de exclusión y marginación por motivos de raza, casta, sexo, discapacidad o tolerando la continuación de prácticas opresivas dentro de nuestras propias sociedades y nuestras propias iglesias. A mitad del recorrido en el decenio para superar la violencia, observamos que la invitación a la no violencia y la reconciliación está en el corazón del mensaje evangélico. En cuanto a reunión mundial, nos sentimos interpelados por la violencia infligida por las fuerzas de la globalización económica, el militarismo, la angustia de las personas marginadas, en especial las comunidades indígenas y los pueblos desarraigados por la migración. Hasta aquí esa conferencia. Me parece fuerte y potente,
cuando miramos el contexto de nuestro mundo, a mí me parece que sí, que hoy esa llamada a la reconciliación está en el corazón de la misión. Desde entonces, a causa del cambio de contexto en el mundo, hay una creciente tendencia a considerar la reconciliación como nuevo paradigma de la misión hoy. Esto no significa renunciar a otros modelos como diálogo, inculturación o liberación, pero el contexto apunta hoy a la importancia de poner a la reconciliación como núcleo misionero central. La posibilidad de la reconciliación es una, si no la más urgente, manera de expresar el sentido del Evangelio hoy. Volviendo a esa carta de Atenas, en medio de una inaudita violencia, de un dolor insoportable y de unas cicatrices imborrables en la memoria de los pueblos, la Iglesia, como ministro de Dios para la reconciliación, proclama que en Cristo y que en su comunidad la curación es posible. La misma carta reconoce que es un camino que no es nada sencillo, y habla de que se necesita escucha, sinceridad, arrepentimiento, perdón, auténtica adhesión a Cristo y su justicia. Cosas simples, como ven, ¿no? Escucha, sinceridad, arrepentimiento, perdón. En este sentido, a mí me parece muy interesante observar ¿hasta qué lo tenemos? Una tendencia que me parece curiosa, ¿no? Que como gente que vivimos inmersos en las sociedades, la tendencia es a reproducir lo que ocurre en la sociedad en lugar de ser un polo profético. Algo que probablemente ocurre solamente entre los maristas, ¿no? Por ejemplo, ha habido momentos, incluso hoy, en que, por ejemplo, pues ha habido unos que se han ido para los pobres, otros se han sentido ofendidos por ello. Entonces, situaciones irreconciliables a veces, separaciones, luchas. ¿Qué hemos hecho? Hemos reproducido el esquema social. O sea, una sociedad en la que hay ricos y pobres, eso es lo que hemos hecho. Hemos producido el esquema y hemos luchado entre nosotros. Teniendo la oportunidad de ofrecer la reconciliación, el rostro reconciliado, pues no lo hemos hecho. La sociedad española, no sé, yo la miro desde fuera, pero pues hay necesidad de reconciliación, está claro. Posiciones políticas que parecen absolutamente irreconciliables. Odios. Lo triste sería que reprodujéramos eso nosotros, en lugar de ser polos de reconciliación y de unidad. Las autonomías. Imposible imaginar que los de tal región, los de tal otra, unos tópicos, y se reproducen entre nosotros, o sea, seguimos el esquema social, o somos profetas de reconciliación, ¿no? Es posible cambiar esa tendencia, ¿no? Siempre que seamos conscientes de ello y seamos capaces de construir puentes de diálogo y de encuentro, primero entre nosotros mismos y luego a nivel social. Una vez estando en Brasil, un sacerdote me decía: ustedes tienen una suerte enorme, porque están en todos los estratos sociales. Y es verdad. Normalmente pues estamos con los más pobres, estamos con una clase media, y una clase media más bien acomodadita, ¿Por qué no construir puentes que rompan esos muros de separación en las sociedades, ¿no? Y en un país como Brasil, donde las diferencias son enormes, ¿no? En lugar de continuar la tendencia y dividirnos entre nosotros, unámonos y hagamos que la sociedad se reconcilie, ¿no? Ok, y casi termino. El último, Sleepy Hollow. Resulta que me enteré que es una ciudad que existe, Sleepy Hollow, en Estados Unidos. Despiertos para afrontar el futuro con esperanza. Simplemente, para terminar,
quisiera recordar que tenemos el privilegio de vivir en un momento de cambios profundos en la historia de la sociedad y de la Iglesia que nos afectan profundamente. Pero es una suerte vivir en este momento. Volviendo a Monseñor Tonino Bello, son sus últimas palabras, de hecho. Sabía que iba a morir, tenía una enfermedad terminal, y pidió, era un Jueves Santo, pidió que le llevaran en una silla porque no podía estar de pie, que le sentaran delante de su gente en la catedral, porque quería hablarles mirándoles a los ojos. Y habló, se me pone la piel de gallina solo de pensar, dirigiéndose a cada sector de las personas, ¿no? Y a los jóvenes les dice: os deseo que florezcan todos vuestros sueños, que en vuestros ojos haya siempre la transparencia de los lagos, y no se ofusquen jamás por las tristezas de la vida que siempre encontraremos. Veréis cómo dentro de poco se dará el florecimiento de una primavera espiritual que inundará el mundo, porque vamos hacia momentos espléndidos de la historia. No vamos hacia la catástrofe. Acordaos de ello. Y no son esto alucinaciones de uno que delira por la fiebre. No, no es cierto. Vamos hacia arriba. Vamos hacia puntos decisivos de la historia, hacia el punto omega, hacia la última letra del alfabeto, no hacia el fin, sino el inicio. El horizonte es de esperanza, pero es verdad que no es sencillo. Son momentos complicados. He citado a nuestros hermanos de las escuelas cristianas, pues voy a citar también a nuestro hermano Donatus, a quien escucharemos esta tarde. Él decía en una de sus circulares, que me gustó mucho, que se titula El rostro de la orden cambia, dice algo así: se requirió un profeta para predecir el futuro de la vida religiosa. Lo que sabemos con seguridad es que el futuro será tan diferente del presente como lo es la orden hoy respecto a como era en la época del Vaticano II. No es importante la forma que tomará la vida religiosa en el futuro. La pregunta crítica que debemos plantearnos es: ¿cómo seguir siendo testigos creíbles del seguimiento radical de Jesucristo? Y en segundo lugar, ¿cómo ser una presencia compasiva y misericordiosa de nuestro Padre Celestial entre sus hijos que sufren? Tenemos, pues, por delante cambios profundos a los que debemos hacer frente. De hecho, nosotros mismos debemos ser los protagonistas de esas páginas de la historia de nuestras familias religiosas. No tenemos un mapa completo con el recorrido de todos sus detalles, pero contamos con suficientes datos para saber por dónde avanzar. La tragedia sería que no fuéramos capaces tan siquiera de intentarlo, que nos quedáramos dormidos mientras todo a nuestro alrededor está cambiando. El nombre de Sleepy Hollow hace referencia a un cuento que se titula Rip Van Winkle, un cuento corto. Básicamente, ahí está, no me detengo en ello, básicamente es un señor pues, que toma alguna copita de más y se va a dormir debajo de un árbol y se queda dormido durante 20 años. Cuando se despierta se siente entumecido, se ve que tiene barba blanca. ¿Qué pasa aquí? Se busca algún lío porque durante ese tiempo que estuvo dormido hubo la revolución de Estados Unidos. Entonces él dice, bueno, se encuentra con unos y les dice, sí, porque nuestro querido rey Jorge III. ¿Cómo que Jorge III? No somos ya más súbditos británicos, tenemos un presidente de Estados Unidos, bueno, etc. Ese cuento es usado por Martin Luther King en uno de sus sermones. Y cito Martin Luther King: lo más importante de la historia de Rip Van Winkle no es simplemente que estuvo durmiendo durante 20 años, sino que durmió durante una revolución. Mientras estaba tranquilamente roncando en la montaña, tuvo lugar una revolución que en algunos puntos cambiaría el curso de la historia, y Rip ni se enteró. Estaba durmiendo, sí, dormía durante una revolución.
Y uno de los grandes problemas de la vida es que demasiada gente se encuentra viviendo en medio de un gran periodo de cambio social y con todo no acierta a desarrollar las nuevas actitudes, las nuevas respuestas mentales que la nueva situación exige. Acaban durmiendo durante una revolución. Hasta aquí Luther King. Así que, hermanos, que el Señor nos conceda un corazón bien abierto a su espíritu, presente y actuante en la historia. Que sus propuestas nos encuentren despiertos y preparados para seguir sus caminos, por desconcertantes que nos puedan parecer. Así que, muchas gracias.